¿Consiguen ver mi pantalla? Disculpe. Buen día, Inge, sí se puede ver. Ok, gracias. Bueno, en la anterior clase estábamos viendo el método de coeficientes indeterminados para encontrar una solución particular de una ecuación lineal no homogénea de orden 2. Sí, de orden 2. Bueno, al final estábamos viendo este ejemplo. Terminamos este ejemplo, entonces. Con esto lo voy a ordenar. En este ejemplo habíamos planteado como la parte del lado izquierdo es un polinomio, más un polinomio de grado 1, más un polinomio de grado 1 por la exponencial. Entonces nosotros hemos planteado como solución particular un polinomio de grado 1 también, más un polinomio de grado 1 por la exponencial. Porque estoy aquí factorizando e a la 2x es un polinomio de grado 1 por la exponencial, ¿no? Entonces veamos para qué valores de A, B, C y D y sub P es solución de esta ecuación diferencial. Entonces aquí, acomodando de mejor manera, tendría A más 2C, no, sí, más D. Esto para e a la 2x. Más 2D xe a la 2x. Abajo voy a hacer lo mismo, voy a acomodar esto de mejor manera. Entonces tendríamos para e a la 2x tengo 4c de la primera parte y de la segunda tengo 4d. Nuevamente. Más 4d x e a la x. 2x, ¿sí? Okay. Ahora, para encontrar un y sub p que sea solución particular de esta ecuación diferencial, debo de sustituir y buscar los posibles valores de A, B, C y D, ¿no? Entonces, sustituyendo aquí, tendríamos y sub p, que es 4c más 4c más 4d de e a la 2x más 4d de x e a la 2x menos 2 veces la primera derivada. La primera derivada es a más 2c más d de e a la 2x más 2d de x e a la 2x. Bueno, creo que voy a tener que borrar esa parte. Bueno, entonces, eso, después tengo menos 3 veces y es ax más b más c de e a la 2x más dx e a la 2x. ¿Y qué más? Esto igual a 4x menos 5 más 6x e a la 2x. Bueno, entonces tenemos que tener esa igualdad. Acomodando bien la parte izquierda,
Para X tengo, aquí no tengo nada para X, aquí tampoco. Aquí, de aquí tengo menos 3AX. De las partes constantes, aquí no hay nada, aquí también no. Aquí hay menos 2A. Después no. Aquí hay menos 3A, perdón, menos 3B. Nada más. Para E a la 2X, aquí hay 4C más 4D. De aquí hay menos 4C menos 2D. Entonces, 4C con menos 4C se simplifica. De 4D menos 2D, solo me va a quedar 2D. 2D, y de aquí tengo menos 13. Entonces tengo 2D menos 13 para E a la 2X. Y para X E a la 2X, de aquí tengo 4D. De aquí menos 4D se simplifica. Y solo me queda menos 3D. Menos 3D de X E a la 2X. Eso tiene que ser igual a 4X menos 5 más 6X E a la 2X. Bueno, entonces aquí vemos que las funciones x1 e a la 2x, x e a la 2x, forman un conjunto linealmente independiente. Y como tengo dos combinaciones lineales de esas dos funciones iguales, entonces los coeficientes deben de ser iguales. Eh, o sea, menos 3a debe de valer 4. eh, Menos A menos 3B debe de valer menos 5. Eh, Eso de aquí debe de valer 0, porque aquí no aparece a la 2X. Y menos 3D debe de valer 6. Veamos. Entonces tenemos que tener que menos 3A valga 4, menos 2A menos 3B B tiene que valer menos 5. 2D menos 3C tiene que valer 0. Y menos 3D tiene que valer 6. Entonces, con esas ecuaciones voy a poder encontrar los valores de A, B, C y D. De la primera ecuación encontramos que A tiene que valer menos 4 sobre 3. Sustituyo en la segunda ecuación. Pues voy a tener menos 2 por menos 4 sobre 3 menos 3B debe de valer menos 5. Entonces, de ahí vemos que menos 3B debe de valer menos, aquí me daría 8 tercios. Al otro lado va como menos 8 tercios. Y entonces tendría 5 menos 8 tercios, eso me da menos 23 tercios. Y aquí dividiendo por 3, entonces B me da que tiene que valer menos 23 novenos, o más 23 novenos. Con eso ya tengo los valores de A y B. El valor de D, aquí
dividiendo entre menos 3, tendría que el valor de D tiene que ser menos 2. Sustituyendo aquí D, tendría entonces 2 por menos 2, menos 3C, tiene que ser 0. Entonces de aquí encontramos que menos 13 debe de valer 4. Y finalmente C debe de valer menos 4 tercios. Entonces con eso ya hemos encontrado todos los valores que necesitábamos. Entonces la solución particular es una solución particular. A que vale menos 4 tercios de X más B que vale menos 23 tercios más C que vale menos 2 de E a la 2X más D que vale menos 4 tercios. No, C vale menos 4 tercios. De E a la 2X más D que vale menos 2. Bueno, entonces en el problema que me pedían resolver. Así que encontrar todas las soluciones, ¿no? Pues hallar la solución general. Para hallar la solución general, debo de hallar la solución general de la ecuación lineal homogénea asociada. La ecuación homogénea asociada es segunda derivada menos 2 veces la primera derivada menos 3 veces y. Igual a 0. Y para eso necesitamos su ecuación característica. Entonces ahí, en vez de la segunda derivada, m cuadrado. Menos 2, sustituyendo por la primera derivada, sustituimos la primera derivada por m y y por 1. Entonces, por lo que hemos visto, las raíces de esta ecuación me dan información de las soluciones de esta ecuación diferencial. Entonces, aquí creo que se puede factorizar. Sí, creo que esto es m menos 3 por m más 1. Desde aquí encontramos las raíces m igual a 3 y m igual a menos 1, que son dos raíces reales distintas. Entonces, la solución general va a ser la ecuación homogénea asociada. Vamos a poner y sub h para denotar que es la solución general de la parte homogénea. Es una constante por la solución que aporta esta raíz es e a la 3x, ¿no? Más una constante por la solución que aporta esta otra raíz es e a la menos 1x. La solución general
de la ecuación no homogénea dada, que es la solución general de la parte homogénea asociada, o de la ecuación homogénea asociada, más una solución particular. Entonces vamos a encontrar una solución particular, que es esa de aquí. Y con eso tenemos la solución general de la ecuación no homogénea dada. Ecuación lineal no homogénea dada. ¿Pregunta sobre este ejercicio? Inge, disculpe, ¿será que podría explicar la parte de la segunda derivada? Creo que igualó la segunda derivada con la primera. Ahí no entendí muy bien. Ok. Al calcular la segunda derivada. No, bueno, a ver, veamos. Entonces, aquí tenemos la primera derivada. Entonces, derivando de nuevo, la derivada de una constante c más la derivada de e a la 2x es 2e a la 2x. Así que me va a quedar 4c e a la 2x para la derivada de esto. Más d, tengo que derivar lo que hay aquí dentro. La derivada de e a la 2x es 2e a la 2x. ¿Sí? Más la derivada de esto de aquí, que es 2x a la 2x. Por la regla del producto puedo derivar esto. La derivada de x a la 2x. Bueno, aquí arriba hemos derivado x a la 2x y nos ha dado como derivada esto, ¿no? Entonces aquí ya podemos usar esa información. Y por 2 me va a quedar entonces, bueno, el doble de esto, ¿no? 12 a la 2x más 4x a la 2x. O derivas de nuevo, ¿no? Entonces aquí, por la regla del producto, aquí la derivada de x me da 1, me va a quedar 2e a la 2x más 2x por la derivada de e a la 2x, que da 2e a la 2x. Así que me va a quedar 4x e a la 2x. ¿Y eso? En el segundo miembro, Inge. Aquí. Sí. Para ir de aquí a aquí, dices, ¿no? Inge, ahí lo único que hicimos fue agrupar, ¿no? Sí, agrupar solamente términos semejantes, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene e a la 2x, aquí tengo 4c e a la 2x. Aquí de e a la 2x tengo 2 más 2, 4. 4e a la 2x por d. Entonces estamos agrupando lo que hay de e a la 2x. De aquí tenemos 4c, de aquí tenemos 4d. Y finalmente para x a la 2x tenemos 4 por d. Y solo agrupando términos semejantes. Inge, y en la fila que está justo abajo de esa, ¿qué es lo que hacemos? ¿De dónde sacamos el menos 2a más 2c de e elevado a la 2x? Menos 2a. Estoy sustituyendo aquí la información que tenemos. O sea, aquí la segunda derivada, dice la segunda derivada. La segunda derivada, entonces aquí, ¿qué es esto de aquí? Menos 2, la primera derivada. Entonces aquí sustituyo lo de la primera derivada que está aquí. Aparece aquí. Está bien, Inge, muchas gracias. Y menos 3 y así. Bueno. Bueno, en esos tres ejemplos, hemos podido, sin ningún problema, hemos podido encontrar los coeficientes indeterminados
Y vamos a ver que esto se debe a que las soluciones de la ecuación homogénea asociada, por ejemplo, en el primer caso, las soluciones de la ecuación homogénea son estas. Y no tienen nada que ver con o no son parecidas a la función que aparece aquí. Eh, bueno, aquí tengo un polinomio, aquí tengo funciones exponenciales. Entonces, por eso que aquí hemos podido encontrar los coeficientes indeterminados. En el segundo ejemplo no hemos encontrado la parte homogénea, pero podemos verificar también que eh, la parte homogénea, las soluciones de la parte homogénea no tienen nada que ver con esta solución. O sea, no son parecidas, a eso me refiero. Ahora aquí, en este último ejemplo, la parte homogénea tiene como soluciones esas funciones exponenciales, e a la 3x y e a la menos x. Y aquí esta segunda parte es un polinomio que no tiene relación con esas funciones. Y la otra parte es la función x e a la 2x, que, bueno, en realidad e a la 2x, que también no tiene relación con estas soluciones, porque la función exponencial e a la 2x es linealmente independiente, esas dos. Vamos a ver que tendríamos problemas si es que si aquí en esa parte tuviéramos e a la 3x o e a la menos x. Si tuviéramos alguna función que aparece como solución de la parte homogénea asociada, como en este ejemplo. En este ejemplo podemos ver que la segunda parte es una constante por una exponencial. Entonces podríamos pensar que una solución particular sea una constante por la exponencial, pero vamos a ver que esto no es posible. Y el problema es que la exponencial e a la x es solución de la parte homogénea asociada. Entonces veamos este ejemplo. Entonces, esto hace que tengamos que hacer algún ajuste en el método que estamos usando para encontrar soluciones particulares. Bueno, observamos aquí que la ecuación homogénea asociada es la segunda derivada de y menos 5 veces la primera derivada más 4y igual a 0, cuya ecuación característica es m cuadrado menos 5m más 4 igual a 0, que tiene como raíces, factorizar m menos 4 por m menos 1. Así que las raíces son las siguientes: m igual a 4 y m igual a 1. Entonces tenemos raíces de multiplicidad 1. La solución general de esta ecuación. La solución general es y igual a C1 por la solución que aporta la raíz 4 es e a la 4x.
más la solución que aporta la raíz m igual a 1 es e a la x. Entonces aquí observamos que e a la x es una solución de la parte homogénea asociada. Eso significa que si tengo una constante por la función exponencial y sustituyo aquí, eso me va a dar 0 y no va a ser posible que eso me dé 8 e a la x. Entonces, el método que estamos usando, por ahora, así como lo estábamos usando, no nos sirve. Entonces, voy a escribir eso. Del tipo una constante por e a la x. Pero esto no es posible. Pues e a la x es una solución de la ecuación homogénea asociada. ¿Cómo solucionar ese problema? Entonces, analogía mm, a aquella parte en la que teníamos una raíz de multiplicidad 2, por ejemplo, cuando tenía una ecuación homogénea de grado 2, y cuando tenía una raíz de multiplicidad 2, esa raíz solo me daba una solución. Pero hemos visto que por reducción de orden, otra solución era multiplicar x a esa solución. Con eso se obtenía otra raíz. Entonces, en analogía con ese método, aquí vamos a ver que vamos a poder encontrar una ecuación, perdón, una solución particular que sea de ese tipo, multiplicando a esto por x. Y es sub p igual a, vamos a multiplicar por x, a x e a la x. Y vamos a ver que ahora sí va a ser posible encontrar esta solución particular. Entonces, ¿qué necesito para que esto sea solución particular de la ecuación dada? Necesito la primera derivada y la segunda derivada. Entonces, la primera derivada es a por la derivada de x e a la x. Por la regla del producto es la derivada de x que vale 1 por e a la x. Más x por la derivada de e a la x que vale e a la x. Aquí voy a... Bueno, segunda derivada. Derivando de nuevo, entonces eso tendría a la derivada de e a la x, e a la x, más la derivada de x, e a la x, por la regla del producto, es la derivada de x vale 1 por e a la x, más
x, la derivada de a a la x, que vale e a la x. Entonces, eso debe ser solución particular de esta ecuación. Entonces, debo de sustituir la segunda derivada, que vale a por... aquí tengo 2e a la x, ¿no? 2e a la x más xe a la x. Después tengo menos 5 veces la primera derivada. Menos 5 veces la primera derivada. Aquí la primera derivada es a por e a la x, x, e a la x, x a la, x, e a la x. Después tengo 4 veces y. Más 4 veces y. Y es a x e a la x. Esto igual a 8e a la x. Entonces tengo esa igualdad. Acomodando la parte izquierda, para e a la x, tengo de aquí 2a y de aquí tengo menos 5a. Entonces, lo voy a anotar aquí mejor. 2a de la primera parte, después tengo menos 5a y nada más para e a la x. Más para x e a la x, la primera parte tengo a, de aquí tengo menos 5a, y de aquí tengo 4a. Eso debe de ser 8 e a la x. Bueno, entonces aquí vemos que en esta parte a menos 5a más 4a te hace 0. 0 por esto se hace 0. Entonces solo me queda menos 3a e a la x igual a 8 e a la x. Entonces de aquí obtenemos que menos 3a entonces debe de valer 8. Entonces a debe de valer menos 8 tercios. Y entonces con eso ya hemos encontrado una solución particular. Igual a menos 8 tercios de x e a la x. Aquí solo me pedían encontrar una solución particular. Y ya lo hemos hecho. ¿Tienen preguntas sobre esto? Inge, disculpe, ¿cómo sabemos diferenciar qué método tenemos que emplear? Ah, sí. Ahora vamos a ver de manera general qué es lo que tenemos que hacer. Volvamos entonces a las diapositivas. Aquí no, aquí. Bueno, entonces, en un primer caso, cuando ninguna de las funciones que aparecen en el segundo lado también es solución de la parte homogénea asociada, entonces ahí hemos visto que no hay mucho problema, solo tenemos que plantear una función que sea parecida a la parte derecha. En el caso de que ninguna función de la parte derecha aparezca como solución de la parte homogénea asociada. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si tengo un polinomio de grado 1, de grado 0,
tengo que plantear un polinomio de grado 0. O sea, si tengo una constante, una constante. Si tengo un polinomio de grado 1, tengo que plantear un polinomio de grado 1. Si tengo un polinomio de grado 2, tengo que plantear un polinomio de grado 2. Y así. Si tengo un polinomio de grado n, entonces debo de plantear un polinomio de grado n también. Ahora, si tengo una función seno de alfa x, entonces lo que debo de plantear es a, una constante por el coseno de alfa x, más otra constante por el seno de alfa x. Si tuviese coseno de alfa x, debo de plantear una solución particular del tipo una constante por el coseno de alfa x más b seno de alfa x. Si tengo una función exponencial, entonces planteo como solución a por esa función exponencial. Una constante por esa función exponencial. Si tengo un polinomio de grado 1 por una función exponencial, debo plantear un polinomio de grado 1 por una función exponencial. Si tengo un polinomio de grado 2 por una función exponencial, entonces debo plantear como solución particular un polinomio de grado 2 por la misma función exponencial. Ahora, si tengo e a la alfa x por seno de beta x, lo que debo de plantear es una constante e a la alfa x coseno de beta x más b e a la alfa x seno de beta x. Ahora, si tuviese un polinomio de grado 2 por la función seno de alfa x, entonces debo de plantear como solución particular un polinomio de grado 2 por el coseno de alfa x más un polinomio de grado 2 por el seno de alfa x. Si tengo una función, un polinomio por la función exponencial e a la alfa x por el coseno de beta x, entonces lo que debo de plantear es un polinomio de grado 1 por e a la alfa x coseno de beta x más un polinomio de grado 1 por e a la alfa x seno de beta x. Bueno, entonces, pues esa es más o menos la manera de plantear la solución particular. En el caso de que ninguna solución particular, o en caso de que ninguna solución que aparece en el lado derecho de la ecuación dada sea solución de la parte homogénea asociada. ¿Qué pasa cuando tenemos, bueno, primero veamos algunos ejemplos usando esto, antes de ir al otro caso. Entonces aquí me piden determinar la forma de una solución particular. Entonces para el A, por ejemplo. Entonces para aplicar eso de la parte 1 debo de ver si las funciones que aparecen aquí no son soluciones de la ecuación de la parte homogénea asociada. Entonces, eh, a ver, entonces vamos a ver eso primero. Mm, la ecuación homogénea asociada. Lineal, homogénea asociada. Segunda derivada de y menos 8 primera derivada más 25y igual a 0. Y la ecuación característica. Entonces es m cuadrado menos 8m más 25 igual a 0. Entonces de aquí esto se puede factorizar fácil.
No. Entonces, la fórmula general. Entonces me daría 8 más menos raíz cuadrada de 8 cuadrado menos 4 por A por C, sobre 2 por A, que es 2. Entonces aquí me da 8 más menos. Aquí me da 64 menos 100. Eso me da menos 36. Raíz de 36 me da 6. Y raíz de menos 1, y. Entonces me da y por 6 sobre 2. Aquí tendría, dividido entre 2, sería 4 más menos 3i, o i3. Y por 3, o 3 por i. Entonces aquí hemos visto que tenemos dos raíces complejas. Entonces la solución general de la ecuación homogénea asociada voy a anotar así, son combinaciones lineales de las dos raíces, de las dos soluciones que estas raíces aportan, ¿no? Bueno, aquí tengo dos raíces complejas conjugadas. Entonces, recordando cómo son las soluciones que aportan esas raíces, son e elevado a la parte real, en este caso 4, por x, por el coseno de la parte imaginaria por x, y la otra solución es e elevado a la parte real por x, seno de la parte imaginaria por x. Se acuerda. Okay. Ahora aquí observamos que x al cubo e a la menos x no es esta función y tampoco es esta función, ¿no? Y e a la menos x también no aparece aquí como solución. Entonces, ninguna de estas funciones es solución de la parte homogénea asociada. Entonces, una solución particular aquí normal. Entonces, aquí, ¿qué tengo? Eso de aquí lo podemos escribir como, eh, tengo ahí, factorizando e a la menos x, tengo 5x al cubo menos 7 por e a la x, a la menos x, ¿no? Es un polinomio de grado 3 por la exponencial. Entonces planteamos una solución particular del mismo tipo, un polinomio de grado 3 por esa exponencial. Entonces, formamos ax al cubo más b por x cuadrado más c por x más d por la exponencial. Bueno, en este ejemplo solo nos están pidiendo cómo va a ser la solución particular, no nos piden allá la solución particular. Y por lo que hemos visto, va a ser posible encontrar A, B, C y D, de manera que esto sea una solución particular de esta ecuación, ya que estas funciones e a la menos x, x, e a la menos x, x cuadrado, e a la menos x, x al cubo, e a la menos x,
no aparecen como soluciones de la parte homogénea asociada. Entonces, con eso no va a haber problema. Veamos el segundo ejemplo. Pues lo mismo aquí, la solución, la ecuación homogénea asociada. Es la segunda derivada de y, más 4 veces y, igual a 0, cuya ecuación característica es m cuadrado más 4, ¿no? Y de aquí tenemos entonces esto. M igual a menos, tendría m cuadrado igual a menos 4. Entonces, sacando raíces, m sería raíz más menos, raíz cuadrada de menos 4, menos 4. Y la raíz de menos 4 es 2 por i, o i por 2. Pues aquí tenemos i por 2. Entonces tenemos dos raíces complejas conjugadas. Entonces podemos ver cómo es la solución general. Entonces es esto. Estas raíces complejas aportan a la solución general con las raíces e a la parte real, que aquí vale 0, por x, que eso vale 1, entonces no hay necesidad de escribir eso, por el coseno de la parte imaginaria, que es 2 por x, más c2, e a la parte real por x, que es 0, así que me da 1, por el seno de la parte imaginaria por x. La solución general es así. Ahora aquí vemos que tenemos un polinomio por el coseno de x. El coseno de x no aparece como solución aquí de la parte homogénea asociada. Lo que aparece es el coseno de 2x y el seno de 2x. Entonces, como esto no tiene relación con esto, tenemos que, en este caso, la solución particular va a ser una solución que tenga esa forma. Más o menos, ¿no? Tiene que aparecer el seno también, porque recordemos que en las derivadas de, bueno, en la diapositiva, si recordamos, si tengo un polinomio por el seno, por el coseno, por aquí está por el seno, un polinomio por el seno, entonces planteamos un polinomio por el coseno más un polinomio del mismo grado por el seno. Lo mismo si tuviésemos coseno aquí. Entonces, aquí la solución, una solución particular. Esta forma. Un polinomio de grado 1 por el coseno más un polinomio de grado 1 por el seno. Entonces la forma ax más b por el coseno de x más otro polinomio de grado 1 por el seno.
Bueno, entonces, cuando las funciones que aparecen en esta parte no tienen, son, digamos, de alguna manera linealmente independientes a las soluciones que aparecen en la parte homogénea asociada, entonces la forma en que planteamos la solución particular es directa, ¿no? O sea, tiene la misma forma que esto. Ahora, más adelante vamos a ver qué pasa cuando alguna de las funciones que aparecen aquí también son parte de la solución homogénea o son soluciones de la parte homogénea. Bueno, a ver qué dice aquí. Bueno, aquí dice la regla de forma para el caso 1. O sea, cuando ninguna de las funciones del lado derecho, o sea, en g de x, es solución de la parte homogénea asociada. Ahí dice que debemos y la forma de y sub p, o sea, la forma de la solución particular, es una combinación de las funciones linealmente independientes que se generan mediante derivadas sucesivas. ¿Sabe qué cosa quiere decir con eso? Veamos un ejemplo. Cuando tenemos suma de varias expresiones, ¿no? Porque aquí en la diapositiva hemos visto casi solo de algunos de los casos que habíamos dicho que íbamos a analizar. Hemos dicho que este método servía para cualquier función g de x, donde g de x sea combinación lineal de funciones de este tipo. Y aquí en la tabla que está aquí, no están consideradas todas esas funciones, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa cuando tengo una combinación lineal de funciones de ese tipo. Entonces hacemos lo mismo. También planteamos nuestra solución particular como soluciones, como combinaciones lineales de funciones de este tipo. O sea, es como dividir cada parte. Mm, Primero aquí, como siempre, para el primer caso tenemos que ver que la parte homogénea asociada no tenga estas soluciones. No tenga como soluciones estas funciones. O sea, aquí la ecuación homogénea asociada es segunda derivada de y menos 9 primera derivada más 14y igual a 0. Eh, y ecuación característica m cuadrado menos 9m más 14 igual a 0. Aquí, hallando las raíces, creo que se puede factorizar. Tendría m menos 7 por m menos 4. Sí, menos 2, perdón. Aquí las raíces serían 7 y 2. Es la solución general de la parte homogénea asociada.
la solución que aporta a la raíz 7 es e a la 7x. Y la solución que aporta a la solución 2 es 2x. Bueno, aquí vemos que tengo un polinomio. Aquí no aparecen como soluciones polinomios. Entonces no tengo ningún problema. La función seno de 2x o coseno de 2x, que es como que acompañante de esto, también no aparece. Después tengo la función exponencial e a la 5x. E a la 5x tampoco aparece aquí. Entonces, la solución particular que yo planteé debe de tener la misma forma que esta función que aparece aquí. No tengo que modificar nada más aún. Entonces, una solución particular. Para esta primera parte tengo un polinomio de grado 2. Entonces, para esa primera parte debo de plantear un polinomio de grado 2. Para esa parte tengo una constante por la función seno. Entonces, para esa segunda parte debo de plantear una constante por la función coseno de 2x, más una constante por la función seno. Inge, disculpe una consultita. ¿Sí? ¿Cómo hace para saber qué forma tiene la solución particular? Bueno, según lo que hemos visto, cuando las funciones que aparecen aquí en la segunda parte, en la parte derecha, no aparecen como soluciones de la ecuación homogénea asociada, entonces debemos plantear una solución particular parecida a esto. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo que es un polinomio de grado 2 más 5 veces, más una constante por la función seno de 2x, más un polinomio de grado 1 por la función exponencial a la 5x. Entonces vamos a plantear una solución particular parecida a esto. Un polinomio de grado 2. Una pregunta, Inge, ¿por qué ha puesto C seno? ¿No sería E seno directamente en vez de C? Ah, sí, sí, perdón, otra cosa. Sí, gracias. Más, para la parte de seno, bueno, el seno siempre va a tener como acompañante coseno, porque las derivadas de seno y coseno, perdón, la derivada del seno contiene coseno. Por eso, para seno ponemos coseno también. Y para esa última parte, entonces necesito poner un polinomio de grado 1 por la exponencial de e a la 5. Entonces, fx más g por e a la 5x. Un polinomio que tenga la misma, perdón, una función que tenga la misma forma. Eso cuando ninguna de esas funciones es solución de la parte homogénea asociada. Queda un poco más claro, no sé, practicando también. Sí, que ahora está más claro, muchas gracias. Bueno, entonces veamos de manera general qué pasa cuando alguna de las funciones que aparecen aquí aparecen como soluciones de la parte homogénea asociada. Entonces veamos, de manera general, en la diapositiva, esto creo que no es, esto. Bueno, entonces en el caso 2, que una de las funciones que aparece en la segunda parte también es una solución
ecuación diferencial homogénea asociada. Entonces, primero, escribimos, si digamos que de x es suma de, de términos de este tipo, entonces planteamos para cada uno de estos términos una solución parecida a esta. Y después debemos ver si alguna de estas funciones, ¿dónde está? Vale, aquí. Si alguna de estas funciones es solución de la parte homogénea asociada. En caso de que alguna de estas funciones sea solución de la parte homogénea asociada, entonces debemos de multiplicar por x elevado a una potencia adecuada. Y vamos a ver que esa potencia adecuada es, aquí lo recomendado es multiplicar por x a la n, donde n es el entero positivo más pequeño que elimina esa duplicación. Vamos a ver con los ejemplos qué quiere decir eso. Bueno, entonces veamos con ejemplos cómo deberíamos de plantear la solución particular en caso de que alguna de esas soluciones aparezca como solución de la parte homogénea asociada. Entonces aquí dice, encuentra una solución particular de esa ecuación diferencial. Entonces, como siempre, la ecuación homogénea asociada una derivada de y menos 2 veces primera derivada más y igual a 0, cuya ecuación característica es m cuadrado menos 2m más 1 igual a 0. Eso de ahí es un trinomio cuadrado perfecto. Es m menos 1 al cuadrado igual a 0. Entonces, tenemos una raíz de multiplicidad 1. De 2, perdón. Multiplicidad 2. Entonces, la solución general de la parte homogénea asociada entonces, como tengo una raíz de multiplicidad 2, esta raíz aporta a la solución general de la ecuación lineal homogénea asociada con dos soluciones también. Una de ellas, e elevado a la raíz, que es 1 por x, y la otra es esta multiplicada por x. No, si recordamos, era así. Ahora, aquí en la segunda parte vemos que tenemos una exponencial, la misma exponencial, y aparece aquí como solución general de la parte homogénea asociada. Así que si planteamos como solución particular una constante por la exponencial, vamos a ver que no vamos a poder encontrar una solución particular.
de esta ecuación. Habíamos visto en un ejemplo anterior que multiplicando por un x aquí se resolvía el problema. Pero en este caso tampoco vamos a resolver el problema multiplicando por x, porque x e a la x también aparece como solución de la parte homogénea asociada. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar por un x, por una potencia de x adecuada. Y aquí la potencia de x adecuada es el mínimo, la mínima potencia de x, de manera que el producto de esa potencia de x con esto ya no aparezca aquí. Ya no haya duplicación, como dice ahí eh, en las diapositivas. Entonces, ¿qué potencia de x debería de multiplicar a la constante por e a la x para que ya no haya duplicación? Por x al cuadrado. Entonces, una solución particular en este caso bueno, lo que debíamos haber planteado era a e a la x, pero hemos visto que no va a ser posible porque e a la x aparece aquí. Si multiplicase por x a esto, también no va a ser posible porque x e a la x aparece aquí. Entonces, como mínimo, debería multiplicar por x al cuadrado, para que ya no haya duplicación, como dice en la diapositiva. Entonces vamos a ver que una solución particular de este tipo sí es solución particular de esto. Entonces, para encontrar esa solución particular, necesito hallar la primera derivada. Y entonces, tengo producto de dos funciones por la regla del producto. Sería 2x por e a la x más x al cuadrado por la derivada de e a la x, que es simplemente e a la x. Necesito también la segunda derivada. Aquí me daría una constante por 2x a la x, por la regla del producto sería, lo voy a dejar así. La derivada de x es 1, entonces me va a quedar esto. Más 2x por la derivada de a la x, que es e a la x. Más la derivada de x al cuadrado e a la x, está aquí arriba, ¿no? Entonces va a darme esto. Entonces, esta solución particular debe de satisfacer esta ecuación diferencial. Entonces, sustituyendo. Vamos entonces. Necesito hacer segunda derivada. Segunda derivada es esto de aquí, que es aquí vamos a agrupar términos. Tengo 2e a la x. Aquí era e a la x nomás. Más 4x e a la x. Más x cuadrado e a la x. Pues tengo menos 2 veces la primera derivada. La primera derivada aquí es a por 2x e a la x más x cuadrado e a la x más y igual a e a la x. Y aquí es a x al cuadrado e a la x
Eso debe de ser e a la x. Sustituyendo aquí. Entonces veamos. Acomodando el lado izquierdo, tendríamos, para e a la x, de aquí tengo 2a. Para e a la x aquí no tengo nada, aquí también no. Entonces no había necesidad de paréntesis. Para x e a la x, aquí tengo 4a. De aquí tengo 2a por 2, por menos 2, menos 4a. Para x e a la x. Aquí no tenía nada para x e a la x. Para x cuadrado e a la x, ¿qué tenemos? En la primera parte tengo a. De aquí tengo menos 2a. Y aquí tengo a. Para x cuadrado e a la x. Eso debe de ser e a la x. Aquí tengo que 4a menos 4a, 0. 0 por esto ya se anula. Aquí tengo a menos 2a más a, 0. 0 por esto también se anula. Solo me queda esa parte de aquí que es 2a e a la x igual a e a la x. Entonces de aquí vemos que 2a entonces tendría que ser 1. Y finalmente de aquí a debería ser 1/2. Entonces la solución, una solución particular es y igual a que vale 1/2 de que x al cuadrado por e a la x. Entonces, la solución general, me pedían allá la solución general. No, encuentro una solución particular solamente. Bueno, pero aunque está fácil encontrar la solución general, ¿no? Porque solo colocar la parte homogénea más sumar la parte homogénea más esa solución particular. Entonces, multiplicado por una potencia adecuada de x, podemos encontrar una solución particular en el caso de que alguna de las funciones que aparece aquí aparece como solución de la parte homogénea asociada. ¿Tienen preguntas? Veamos otros ejemplos porque sí hay un poco de particularidades en esto. Bueno, resolvamos el 8 que va a ser largo al parecer. Esperemos que no tanto. Aquí la ecuación homogénea asociada, primero, eh, ok, a ver, la ecuación lineal homogénea asociada es la segunda derivada de y más y igual a 0. No, no creo que sea tan difícil.
y la ecuación característica de esta ecuación homogénea m cuadrado más 1 igual a 0. Las raíces de esto son... Entonces aquí tendría m cuadrado igual a menos 1. Sacando raíces, tendría más menos y, ¿verdad? La parte real aquí es 0. La parte imaginaria vale 1. Entonces la solución general va a ser así. Eh, Entonces, como tenemos dos raíces complejas asociadas, perdón, conjugadas, estas dos raíces aportan con dos soluciones también a la solución general. Una de ellas es e elevado a la parte real, que es 0 por x, que vale 1, que no hay necesidad de ponerlo, por coseno de la parte imaginaria, que vale 1 por x. Y la otra solución es el seno de x, ¿no? Ahora aquí, eh, la forma que... Tengo que buscar una solución particular. ¿Cómo debería plantear una solución particular en este caso? Aquí tengo la suma de un polinomio de grado 1 más una constante por el seno. Entonces, en principio, deberíamos pensar en que la solución particular sea de la forma un polinomio de grado 1 más, una constante por la función coseno. Bueno, siempre el seno con el coseno van juntos, ¿no? Más una constante por el seno. Sí, entonces podríamos pensar algo así. Pero tenemos que fijarnos otra cosa, que aquí el polinomio o la función x o la función 1 aparecen aquí como soluciones. No, no aparecen. Entonces, para esta parte no hay ningún problema. Para esta parte vamos a poder encontrar a y b de manera que la derivada me dé 4x. En la segunda parte sí tenemos un problema porque tengo que aquí seno de x aparece como solución de la parte homogénea asociada. Entonces, para evitar esta duplicación, lo que debemos hacer es multiplicar por una potencia de x adecuada para que no haya esta duplicación. En este caso, la potencia de x adecuada es x a la 1. Entonces, la solución particular va a tener esta forma. Entonces, buscando esa solución particular, ¿qué necesito? Necesito hallar la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada de aquí, la derivada de a a la x es a, más la derivada de b vale 0, más, aquí tengo un producto, o la regla del producto sería la derivada de x, que vale 1 por esto, entonces me va a dar a coseno de x, más b seno de x, más x por la derivada de esto de aquí. La derivada del coseno es menos seno, entonces me da a seno de x. La derivada de seno es coseno, entonces me va a dar b coseno de x.
Necesito también la segunda derivada. Perdón, aquí otras constantes, ¿no? Lo siento, necesariamente las mismas. Eh, Ahora sí. La derivada de A vale cero, entonces cero, más la derivada del coseno menos seno, más la derivada del seno coseno. Aquí tengo un producto, por la regla del producto. La derivada de x vale 1, entonces me queda lo que hay aquí, menos seno de x, de coseno de x, más x por la derivada de lo que hay ahí dentro, de esto de aquí. La derivada de seno coseno, entonces me da menos c coseno de x, más de derivada de coseno me da menos seno, entonces aquí menos 10. Ya tengo la segunda derivada, entonces debo de sustituir aquí, ¿no? Para buscar las constantes. Entonces tengo segunda derivada más y igual a 4x más 10 seno de x. Entonces aquí copiamos. Lo voy a acomodar mejor, de mejor manera, lo de la segunda derivada. De manera adecuada. A ver, aquí lo que contiene coseno, simplemente coseno de x, es 2 veces d. 2 veces d coseno de x. Lo que contiene solo seno es menos 2 veces c. Después, lo que contiene x coseno es menos c. Y lo que contiene x seno es menos c. Más y es esto de aquí, que es ax más b, más cx coseno x, más d x. Ay, no. Ni modo. Eso debe de ser igual. ¿Dónde se ha metido todo esto? Voy a tener que ampliar eso. Pero se va a desconfigurar todo. Bueno, ni modo. Eso debe de ser igual a 4x más 10 seno de x. Entonces, bueno, aquí, ¿qué nos queda? En el primer lado de la Dije, parte, ¿no sería ¿sí? menos cx coseno de x al final? Al final, Sí, aquí, donde, al lado de b, creo que no es menos. más c, ¿no? Es aquí, eso estoy copiando. Ah, cierto, cierto. Ok. Entonces, acomodando, aquí lo de la primera parte, para la parte polinomial me queda ax más b. Para la parte de coseno, ¿qué tenemos? Aquí tengo 2d coseno de x y, y ya no más, solo eso. Para la parte de seno,
Sí, solo eso también, menos 2c seno de x. Para la parte de x coseno, aquí tengo menos c x coseno. Y aquí tengo el mismo término, pero con signo opuesto. Entonces, esto de aquí se simplifica con esto de aquí. Esto de aquí con esto de aquí. Y ya. Solo nos queda eso en la primera parte. En la segunda parte tenemos 4x más 10 seno de x. Entonces, de aquí, ¿qué podemos ver? Que eh, igualando coeficientes, a ver, ¿dónde estás? Aquí. A debe de valer 4, B debe de valer, aquí no aparece término constante, entonces B debe de valer 0. 2D, aquí no aparece coseno, entonces 2D debe de ser 0 también. Aparece aquí 10 seno, entonces menos 12 debe de valer 10. Entonces, veamos, coloquemos eso. Entonces, según lo que hemos encontrado, A debe de valer 4, E debe de valer 0, menos 12 debe de valer, primero tengo 2D, 2D debe de valer, 2D debe de valer 0, menos 2C debe de valer 10. Pues aquí ya casi todo está, el valor de A ya tengo, el valor de B tengo, el valor de D, como 2D es 0, entonces D debe valer 0, menos 2C, 10, entonces C debe de valer menos 5. Entonces, una solución particular para nuestra ecuación era, no, y sub p igual a que a ax, a vale 4 por x, más b que vale 0, más x por c que vale menos 5 por el coseno de x, más d que vale 0 por seno de x. Entonces, simplemente eso. 4x menos 5x coseno de x. Entonces, esa es la solución particular. Entonces, la solución general de la ecuación dada ¿qué es? Es la solución de la parte homogénea asociada que hemos encontrado, que es C1 coseno de X más, aquí C2, perdón, aquí está mal, ¿qué tiene que ser? Es C1 por el coseno a C2 por el seno más la solución particular que hemos encontrado, 4x menos 5x por el coseno de x. Entonces, todas las soluciones de esta ecuación diferencial están aquí, para alguna constante C1 y C2. Lo que me piden aquí es encontrar aquella donde y de pi sea 0 y la derivada en pi sea 2. Ok.
Pues ya tengo y, entonces me va a faltar encontrar la derivada. Bueno, y la derivada antes de y no tengo, ¿no? Entonces tengo que volver allá. Tengo que hallar, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí la derivada de coseno me da menos seno, así que me va a dar menos 1 seno. La derivada de seno me da coseno. Más la derivada de 4x, 4, menos 5. La derivada de x por coseno, por la regla del producto. La derivada de x vale 1 por el coseno de x. Más x por la derivada de coseno que vale menos seno. Así que viene aquí un menos. Lo que estamos buscando es una solución donde y en pi valga 0 y la derivada en pi valga 2. Entonces, estamos buscando una solución de manera que y en pi valga 0 y la derivada en pi valga menos 2. Era menos 2. 2. Entonces, sustituyendo aquí entonces por pi. Ay, no. Copiar y copiar. Bueno, entonces debo de sustituir ahí por pi. Quiero que eso me dé 0, ¿no? De aquí, ¿qué obtenemos entonces? Coseno de pi vale 1, así que me va a quedar C1. Seno de pi, perdón, seno de pi perdón, coseno de pi vale menos 1. Seno de pi vale 0, entonces esto ya no tenemos. Me va a quedar más 4pi. Coseno de pi vale menos 1, así que aquí me va a quedar más 5pi. Igual a 0. Y de aquí finalmente tenemos que C1, entonces es 9pi, ¿no? Bueno, y tenemos que la derivada en pi tiene que valer 2. ¿Pueden estar poniendo presente en el chat, por favor? No nos va a alcanzar de nuevo otra vez el tiempo. Entonces aquí sustituyendo por pi, eso debe de dar 2. No hemos logrado hacer variación de parámetros hoy, ni la próxima clase. Debe de valer 2 entonces. Entonces, ¿qué obtenemos aquí? Seno de pi vale 0, chao. Entonces aquí me queda menos 1 por C2, menos C2, más 4. Seno de pi vale 0, entonces aquí se anula. Y aquí me queda coseno de pi menos 1 por menos 5, me da más 5. Igual a 2. Entonces de aquí obtenemos C2 debe de valer C2 debe de ser 9 menos 2, 7. Entonces ya hemos encontrado las constantes que necesitábamos. ¿Por qué es más 5, Inge?
Ah, ok, un momentito. 2. Bueno, entonces aquí obtenemos seno de pi es 0, ¿no? Entonces aquí coseno de pi vale -1, entonces me va a quedar menos C2. Después, de aquí 4. Después de aquí tengo seno de pi 0, 0 por pi, 0. De aquí me queda coseno de pi que vale -1. De esa parte entonces solo me queda -1. -1 por -5 me da +5, igual a 2. De eso. Entonces finalmente, de 2 vale 7. Habíamos encontrado la solución que buscábamos. Es C1 es 9pi por el coseno de x, más C2 que vale 7 por el seno de x, más 4x menos 5x coseno de x. ¿Tienen preguntas sobre esto? Inge, sería lo mismo que los anteriores ejercicios, ¿no? Solo que ahora ya estamos incrementando lo de los ángulos. No, aquí la diferencia principal es esa, ¿dónde está? Que antes, cuando no teníamos que las soluciones o las funciones que aparecen aquí, eh, cuando las soluciones que aparecen aquí no aparecen aquí, las funciones que aparecen aquí no aparecen como soluciones de la parte homogénea asociada, entonces planteábamos la solución particular, ahí deberíamos de plantear la solución particular así simplemente. Bueno, así. Pero cuando alguna de las funciones aparece como solución de la parte homogénea asociada, ahí hay algunos problemas para calcular una solución particular de ese tipo. Y para solucionar ese problema, hay que multiplicar por una potencia de x adecuada. En este caso es x a la 1. Esa es la principal diferencia. Después el resto es todo igual. Bueno, entonces bueno, en 2 minutos creo que podemos terminar este ejemplo, porque solo me pide determinar la forma de una solución particular para terminar los ejemplos que hay aquí. Pues aquí la ecuación homogénea asociada es la derivada 4 más la tercera derivada igual a 0, cuya ecuación característica es aquí, está mal, ¿no? Falta pared. La ecuación característica es m a la 4 más m al cubo. Entonces de aquí obtenemos, factorizando m al cubo, me queda m por m más 1 igual a 0. Ahí tengo, entonces tenemos una raíz m igual a 0 de multiplicidad 3.
la raíz m igual a 1 de multiplicidad 1. La solución general entonces va a ser de esa forma. Bueno, entonces, como m igual a 0 es una raíz de multiplicidad 3, entonces aporta con 3 raíces, perdón, con 3 soluciones. Una de ellas es e a la 0x, que vale 1. Entonces aquí aparece la solución 1. Otra es x por esa solución, o sea, simplemente x. Otra es x al cuadrado por esa anterior solución. Bueno, por la solución principal que era 1. Y la raíz m igual a 1 aporta con una solución, que es e elevado a esa raíz por x, o sea, e a la x. Ahora aquí en la segunda parte vemos que tenemos un polinomio de grado 1 más un polinomio de grado 2 por la función exponencial. Aquí la función exponencial, e a la menos x, no aparece. Ah, aquí está mal, ¿no? Aquí la raíz es menos 1 de aquí. Ah, bueno, se ha colgado. Entonces aquí sí aparece menos x. Entonces debemos de evitar que haya duplicación, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a evitar que haya duplicación? Una solución la En principio, como tengo aquí una constante más un polinomio de grado 2 por la exponencial, debería de plantear una solución particular de ese tipo. Una constante más un polinomio de grado 2 por la exponencial. Algo así. Pero como habíamos visto, esto de aquí aparece como solución de la parte homogénea asociada. La constante aparece. Si multiplicase por x, también. Si multiplicase por x al cuadrado, también. Entonces, como mínimo, debería multiplicar a esa parte por x al cubo para que no haya duplicación. Entonces, aquí debería multiplicar esto por x al cubo. En esta otra parte, la función exponencial aparece aquí, e a la menos x. Entonces, para que no haya duplicación, aquí debería multiplicar por x, simplemente. Entonces, una solución particular de este tipo va a funcionar. ¿Tienen preguntas sobre esto? Bueno, entonces, si no tienen preguntas, nos vemos el jueves. Vamos a hacer el otro método, que es variación de parámetros. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. A ver si Chao.